Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 12ª semana del tiempo ordinario, viernes de la 12ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1, 9 al 10 y 15 al 22. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y séme fiel. Cumple mi alianza tú y tu posteridad, de generación en generación. La alianza que hago contigo y tus descendientes, y que tienen que cumplir, consiste en que todos sus hijos varones sean circuncidados. Sarai, tu esposa, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y ella te dará un hijo, y yo lo bendeciré. De él nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior: ¿Podrá un hombre de 100 años tener un hijo? Y Sara, a sus 90, ¿podrá dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios: Me conformo con que le conserves la vida a Ismael. Dios le respondió: Sara, tu esposa, te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré, lo engrandeceré y haré de su descendencia, que su descendencia sea muy numerosa. Engendrará 12 príncipes y será padre de un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene, por estas fechas. Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 127 y el responsorio es: Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichosos los que temen al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. La mujer, como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y sigue sus caminos. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 8, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: Sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor.
Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro de Génesis y nuevamente en esta lectura se repite la promesa que Dios le ha hecho a Abraham de hacerlo padre de muchas naciones. Ya aquí nos hemos saltado de la lectura de ayer, un par de capítulos. Ya Abraham pues tiene en cierta manera un descendiente. Recordemos, y esto no lo hemos leído, pero está en el capítulo 16, el capítulo previo a la lectura de hoy. Parece que Sara pues está muy ansiosa de poderle dar un heredero a Abraham. Y aunque cree en la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, pues no tiene la misma confianza que Abraham tiene en Dios. Y Sara, pues se anticipa, se adelanta en cierta manera, porque ve que Dios, pues se tarda en cumplirle la promesa a Abraham. Entonces, Sara toma manos al asunto y le dice a Abraham, pues mira, yo no te puedo dar un hijo, pero te doy a mi sierva Agar para que por medio de ella yo pueda darte un heredero, ¿no? Y es así como Abraham, por medio de la esclava de Sara, pues tiene un hijo que le ponen por nombre Ismael. Pero Dios tiene aún sus planes y el plan de Dios era de que le daría un hijo a Abraham por medio de Sara. Y esto es lo que sucede casi 13 años después del nacimiento de Ismael. Después de que Dios le da este hijo llamado, que se le pondrá Isaac, por medio de Sara, pues Sara tendrá celos de que este otro hijo, Ismael, por medio de su esclava, sea parte de la herencia y por tanto le exige a Abraham que lo despida, que lo saque de la familia para que solamente Isaac, el hijo de Abraham por medio de Sara, pues tenga la descendencia, se extienda la descendencia de Abraham por medio de él y por tanto la promesa de Dios, ¿no? Esto lo leeremos más adelante, pero este es el trasfondo, puesto que Abraham está conforme de que por lo menos la promesa de Dios se lleve a cabo por medio de Ismael, pero no, el plan de Dios es muy diferente y es lo que entra en esta lectura, el tema de hoy. También se nos presenta la señal física que desde este punto en adelante marcará a todo el pueblo judío, a todo el pueblo de la alianza, y esto será la circuncisión, el cual será una señal física que marcará a todos los hombres, y por ser una cultura patriarca, pues es al hombre a quien se le marca con esta señal de ser parte del pueblo de la alianza. Dice la lectura de hoy. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Nuevamente aquí Dios se autoidentifica. Previamente se ha identificado con el Dios que lo sacó de Ur. Otras veces se identifica con el Dios Todopoderoso y aquí nuevamente también Dios se identifica de esta manera. Yo soy el Dios Todopoderoso, porque le quiere confirmar a Abraham que su promesa se llevará a cabo por el poder de Dios, porque Abraham tendrá sus dudas, porque Dios le ha prometido que le dará un hijo y Abraham pues está ya con años por encima, igualmente que a su esposa, y no ve y no comprende pues cómo el Señor llevará a cabo. Y esta será la gran sorpresa de que a pesar de la vejez de Abraham y de Sara, Dios llevará a cabo su promesa. Y es aquí donde se manifiesta no solamente la promesa de Dios por encima de lo que es posible para el ser humano, sino también la confianza de Abraham en esta promesa de Dios. Dice, camina en mi presencia y séme fiel. Así que
A Dios le recuerda a Abraham el llamado que ha recibido de confiar en él. Cumple mi alianza y tú y tu posteridad de generación en generación. La alianza que hago contigo y tus descendientes y que tienen que cumplir consiste en que todos tus hijos varones serán circuncidados. Aquí no solamente son los hijos y descendencia de Abraham, sino también los siervos y los esclavos que son parte del clan de Abraham. Así que aquí entran también los no judíos o extranjeros o esclavos que Abraham haya incluido, que también serán circuncidados, porque todo varón que sea parte de este pueblo, de este clan de Abraham, pues entonces tiene que manifestar esa promesa, tiene que ser parte de esta promesa, así que por tanto todos los varones que son parte del clan de Abraham tendrán que ser circuncidados. Ahora viene lo que Dios dice acerca de Sara. Dice, Sarai, su esposa, ya no se llamará Sarai, sino Sara. El nombre Sara, pues, es una variante de Sarai. El nombre Sara significa princesa. La bendeciré y ella te dará un hijo, y yo lo bendeciré. Este hijo que Dios le promete a Abraham por medio de Sara será el hijo Isaac. De él nacerán pueblos y reyes de naciones. También notemos de que Abraham, el nombre de Abraham también ya ha cambiado. Al principio de este capítulo 17 es donde Dios también le da el cambio de nombre a Abraham, lo cual es muy significante. Cada vez que sale un cambio de nombre, también ese cambio de nombre significa un cierto cambio de destino. El nombre Abraham significa padre de muchas naciones, padre excelso de muchas naciones, cual será parte de la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, que él será padre de muchas naciones, que de él saldrán reyes de muchas naciones. Pues el nuevo nombre que Dios le da a Abraham significa esto, Padre excelso de muchos o de multitudes. Dice, Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior, ¿podrá un hombre de 100 años tener un hijo? Y Sara a sus 90 podrá dar a luz. Así que aquí tenemos una escena con sentido de humor, y esto es algo muy interesante porque mucha gente religiosa simplemente no puede entender o no puede apreciar el sentido de humor que hay en las Sagradas Escrituras. Y más sabiendo de que en el pueblo judío, aún hoy en día, pues han salido cómicos muchos, impresionantes, y el sentido de humor entre el pueblo judío es muy conocido, ¿no? Tanto que aún los rabinos y los judíos que escribieron las Sagradas Escrituras, pues dejaron plasmada en estas Sagradas Escrituras también el sentido de humor de ellos, ¿no? El hecho de que Abraham, el primer patriarca, pues se sonríe a sí mismo cuando Dios le menciona de que le dará un hijo por medio de su esposa Sarai, considerando de que él tiene 99 años y Sara tiene 90 años, ¿no? Y esto de que Abraham se ríe, pues es una expresión muy humana. Sara también se reirá, tendrá esta reacción de risa cuando se da cuenta de que está embarazada y también cuando nace su hijo Isaac. Por eso, el nombre de Isaac tiene un cierto sentido de que Dios sonríe. Dios sonríe es parte del significado del nombre de Isaac, lo cual fue la reacción tanto de Abraham como de Sara, ¿no? Así que esto es muy interesante, detalles interesantes, no solamente de la reacción muy humana de Abraham y el nombre que se le da a Isaac. Dice, en cuanto a Ismael, Abraham le pide a Dios que también lo bendiga, que no se olvide de él, y Dios escucha
la petición de Abraham y también le dice a Abraham que también Ismael será bendecido, pero que la promesa no se extenderá por medio de Ismael, sino por medio de Isaac. Dice, en cuanto a Ismael también te he escuchado, lo bendeciré, lo engrandeceré y haré de su descendencia, que su descendencia sea muy numerosa. Hoy en día sabemos que el grupo de tribus de los árabes trazan su descendencia precisamente a Ismael, este hijo de Abraham por medio de la esclava Agar, la sierva de Sara. Así que es muy interesante cómo la promesa de Dios se extiende, la bendición de Dios se extiende también a Ismael, que pasa a ser el patriarca de las tribus árabes. Más adelante, cuando José, el hijo de Jacob, es vendido por sus hermanos, es vendido a un grupo de ismaelitas que van rumbo a Egipto. Y es interesante cómo ahí entra otra vez, pues la descendencia de Ismael para salvar a José, quien es vendido en Egipto, y que en Egipto José pasa a ser un siervo importante para el faraón, que después salvará al pueblo de Israel cuando se encuentra en tiempos de sequía y de hambre. Esto ya saldrá más adelante en el libro del Éxodo. Pues muy bien, aquí tenemos esta historia muy importante en la cual la promesa que Dios le ha hecho a Abraham se repite otra vez, pero ya van entrando más detalles en cómo esta promesa, aunque Abraham no sabía ni cómo ni cuándo, pues él sigue confiando, pero Sara parece que tenía más dudas, entonces es cuando toma asuntos en sus manos y le da a Abraham a su sierva Agar, quien le provee este hijo Ismael. Pero Dios tiene sus planes, ¿no? Y aunque Sara trata de intervenir y hacer realidad esa promesa, los planes de Dios eran otros, ¿no? Ahora Dios no dejó de bendecir a este primer hijo de Abraham, Ismael, lo bendijo también, pero la promesa de Dios se tenía que llevar a cabo como Dios ya lo tenía planeado por medio de un hijo que Dios le daría por medio de Sara, ¿no? Y por eso el nombre de Isaac es muy significante porque, como comenté antes, la reacción muy humana de Abraham, de que a sus 100 años y Sara a sus 90 años, pues son sorprendidos por la gracia de Dios. Dios le quita la vergüenza de ser infértil a Sara, dándole ese hijo, y Abraham cumpliéndole la promesa que Abraham no sabía ni cómo ni cuándo. Pero es aquí donde se manifiesta la gracia de Dios. Esta misma gracia de Dios, Dios lo hará con otras mujeres que también son infértiles. Por ejemplo, la mamá de Samuel, el profeta, también era infértil y también Dios le concede esa gracia de quitarle la infertilidad y darle un hijo que después esta madre lo ofrece a Dios, quien pasa a ser el gran profeta Samuel. El mismo caso es de Isabel y Zacarías, los padres de Juan el Bautista. Isabel era infértil y Dios en su vejez también sorprende a esta pareja, ¿no? Que quizás por muchos años habían pedido a Dios que les diera un hijo y en su vejez los sorprende. Y la reacción de Isabel también es muy humana, ¿no? No nos dice que sonríe, pero sí que se encierra por 5 meses contemplando, yo diría, el sentido de humor de Dios, que en su vejez, quizás ya para esos años, ya se habían olvidado de esa posibilidad de que Dios los bendijera con un hijo o una hija. Y sin embargo, se lleva a cabo esta gracia, se lleva a cabo esta bendición, y al darles a ese hijo, Juan el Bautista, ¿no? Así que en todo esto, el trasfondo es la fe y confianza en Dios, que Dios tiene su plan y a Dios
no le cambiaremos su plan, ¿no? Quizás a veces nos perdamos la paciencia como la pierde Sara, y nos queramos adelantar y tomar manos al asunto y decir, pues Dios está tardando, hay que ayudarle, ¿no? Pero el plan de Dios es el plan de Dios. Y por más que queramos cambiárselo, pues Dios hará las cosas como Dios quiere hacer las cosas y no hay de otras. Y yo creo que a últimas tenemos que hacer la paz con esto, ¿no? Y para poder vivir en este tipo de confianza y fe en Dios, pues se requiere cultivar esa relación de intimidad y confianza, porque es dentro y por medio de esta relación de intimidad y confianza que se viven estas gracias, se viven estos milagros, se viven esta forma de esperar y vivir bajo la divina providencia de Dios. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que empieza una nueva sección. Si recordamos, ayer leímos la parte última del Sermón de la Montaña. Y ahora tenemos el final del Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña empieza diciendo, y Jesús sube al monte con sus discípulos y la gente que lo sigue. Pues ahora este capítulo 8 que ya cierra y es puente del primer discurso llamado el Sermón de la Montaña a una nueva sección de milagros. 2 capítulos donde se narran 10 milagros de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y así como el primer discurso del Sermón de la Montaña empieza diciendo que Jesús sube, pues ahora el principio de este capítulo 8 nos dice que Jesús baja. Baja porque está en la colina y ahora dando fin a ese primer discurso nos introduce a una nueva sección, el evangelista Mateo. Por eso dice, en aquel tiempo cuando Jesús bajó de la montaña, o sea, se cierra ese discurso del Sermón de la Montaña y nos introduce a una nueva sección con este movimiento de bajar de la montaña. Y lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole, sí quiero, queda curado. Bueno, vamos a desempacar un poco estos versos para apreciar lo que nos comunican. Jesús va rodeado de gente y es interesante que se le acerca un leproso. Los leprosos pues eran considerados gente impura porque tenían la lepra. Y la lepra, aunque no era contagiosa físicamente, pues era considerada algo impuro. Y persona que tuviera contacto con un leproso, pues era prohibido que participara en algún rito religioso, sino antes pasar por un proceso de purificación ritual. Así que el leproso era aislado tanto de su familia como de la comunidad y tenía que vivir en la intemperie de los pueblos o ciudades. Y para que la gente no se le acercara, particularmente gente del pueblo judío no se le acercara, tenían que ir gritando impuro, 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 ¿no? Y aquí es interesante que este leproso, viendo a Jesús rodeado de una multitud, se le acerca. ¿A qué distancia se le acerca? No nos dice el evangelista Mateo, pero uno puede imaginar que quizás a cierta distancia el leproso le grita a Jesús. Y Jesús es muy receptivo a las palabras que le dice el leproso. Pero pongamos atención a las palabras, cómo se le acerca y cómo se le dirige el leproso a Jesús. Dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes curarme. El leproso tiene mucha confianza en el poder de Jesús para sanarlo. Pero la duda del leproso es de que si Jesús quiere sanarlo.
Y esto es muy interesante, ¿no? Se dirige el leproso a Jesús sabiendo, quizás ya el leproso ha escuchado acerca de la persona de Jesús, quién es Jesús, y quizás ya ha escuchado del poder de Dios que habita en él. Así que no tiene ninguna duda del poder que habita en Jesús. Pero sí tiene dudas de que si este hombre, Jesús el Nazareno, va a tomar interés en él, si se va a acercar a él, si le va a conceder la gracia de la sanación. Y Jesús inmediatamente le responde a esta petición del leproso. Uno puede imaginar, claro que sí, hombre, ¿cómo no voy a querer que tú quedes sano, no? Y esa es la reacción de Jesús, sí quiero, queda curado, ¿no? Así que Jesús le responde a las dudas del leproso, sí quiero, queda curado, porque en la petición que le hace el leproso a Jesús, Jesús se da cuenta de que tiene fe, tiene confianza que Él lo puede sanar. Y solamente le confirma la duda, y la duda es de que si Jesús va a querer, si va a tener el valor de dirigirse a un leproso cuando los leprosos eran aislados tanto de la familia como de la sociedad. Después de que lo sana, Jesús le dice, inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie. Son palabras muy interesantes porque en varias partes Jesús repite lo mismo, pero hay un par de ocasiones en la cual Jesús dice todo lo contrario. Le dice a los que ha sanado de que vaya y comparta lo que Dios ha hecho con ellos, con su familia y con su comunidad. Y esto lo vemos particularmente cuando Jesús se encuentra en la parte oriental del lago de Galilea, que es una región no muy judía y donde se le acerca un hombre poseído por un demonio que vive entre las tumbas. Y cuando Jesús lo sana, este hombre ya sanado pues quiere hacerse parte del grupo de Jesús, quiere seguirlo como discípulo, pero Jesús le dice, no es necesario. Regresa a tu familia y a tu comunidad y compárteles lo que Dios ha hecho por ti, ¿no? Así que en esa ocasión Jesús no tiene ningún problema de que divulgue la gracia que ha recibido, la sanación que ha recibido y que comparta la buena noticia con su familia y con su comunidad. Pero ¿por qué en este caso Jesús le prohíbe que no diga nada? Bueno, la diferencia es de que en aquel endemoniado que Jesús sana, ese hombre vive entre un pueblo que en su mayoría no son judíos. Y a este sí le permite y le dice que comparta la buena noticia de lo que Dios ha hecho por él. Pero a este otro leproso que es parte de la comunidad judía sí le prohíbe. Y una de las razones del por qué a este sí se lo prohíbe, hay un par de explicaciones el por qué aquí Jesús le prohíbe, porque está en un ambiente judío. Y quizás Jesús le prohíbe que no comente esto porque quiere que primero vaya con el sacerdote para que le confirme de que ya está limpio y que entonces puede regresar tanto a su familia como a su comunidad. Esa es una razón, ¿no? De que primero, antes de que divulgue la noticia, ve primero con el sacerdote para que el sacerdote pueda confirmar de que te estás sanado y que tú, por medio de mí, fuiste sanado, ¿no? La otra razón es de que quizás Jesús no quiere echarse encima a las autoridades del grupo de los fariseos o de los líderes de la comunidad judía a este tiempo, ¿no? Entonces, si se empieza a promulgar la noticia de lo que Jesús está haciendo, quizás las autoridades judías se van a poner en contra de él. Así que Jesús, en esta etapa de su ministerio público, pues no quiere echarse enemigos todavía, ¿no? Y que quizás por eso le dice, no desparrames la noticia, no digas a nadie lo que Dios ha hecho por ti. Así que quizás estas son las motivaciones por cual Jesús no quiere que divulgue la noticia. Hay una tercera opción que puede explicarle por qué
de que Jesús no quiere que la gente lo vea simplemente como un hombre que hace milagros. O sea, de que lo reduzcan simplemente a un fenómeno, ¿no? Para Jesús lo más importante es el mensaje del reino de Dios, ¿no? Y cuando la gente pues se enfoca más en el fenómeno, en la sanación, en el milagro, pues entonces no van a poner atención al mensaje central. Para Jesús los milagros no es lo más importante de su ministerio apostolado. Para Jesús lo más importante es la palabra, el mensaje, la visión del reino que Él está modelando para el pueblo de Dios. Pero si la gente se enfoca solamente en los milagros, pues entonces no van a escuchar el mensaje. Y tristemente, aún hoy en día esto lo vemos mucho, ¿no? Cuando mucha gente va en busca del milagrito, ¿no? Lo cual refleja una necesidad concreta de la gente. Pero la pregunta es, bueno, si la gente que va en busca del milagrito, ¿también irán en busca del reino de Dios? ¿También irán en busca de la palabra de Dios, en busca de lo que Dios quiere ofrecernos por encima de nuestra necesidad física o de salud o cualquiera que sea la necesidad? Si en realidad buscamos lo que Dios nos quiere ofrecer o simplemente vamos en busca de mis intereses, de lo que yo necesito y no lo que Dios te quiere ofrecer, ¿no? Así que Jesús no quiere que la gente ponga mucho énfasis, importancia en los milagros, puesto que los milagros para Jesús son un testimonio tanto de su identidad como hijo de Dios y su autoridad que Dios le ha dado. Y Jesús quiere que pongan interés más en su autoridad, o sea, en quién es Él, quién lo ha mandado. Porque de esta relación depende todo el programa de salvación que Dios está llevando a cabo en Jesús y por medio de Él. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.